El paciente de la pregunta 30 lo podríamos considerar de una forma amigable como un gordito bonachón o de una forma médica estricta como una bomba de relojería cardiovascular. Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular porque presenta hipertensión, sobrepeso, es fumador, tiene hiperlipemia y además tiene algunos factores de riesgo no clásicos como es el estrés laboral. En este paciente no debemos ser condescendientes, decirle que no pasa nada, etcétera, sino ser científicos, rigurosos e informarle del elevado riesgo cardiovascular que padece. La hipertensión en sí misma no le va a matar, pero la hipertensión combinada con la hiperlipemia, combinada con la obesidad, combinada con el estrés, favorece enormemente la aterogénesis y por tanto el riesgo coronario, cerebrovascular, de enfermedad arterial periférica, etcétera. Así que lo que debemos hacer en este paciente es informarle del elevado riesgo cardiovascular al que está expuesto y proponerle una actuación integral sobre todos sus factores de riesgo para mejorar esta situación y reducir el riesgo de que desarrolle un evento isquémico en los próximos años. Para ello habrá que añadir antiagregación con ácido acetilsalicílico o con clopidogrel para intentar reducir el riesgo de eventos trombóticos y además habrá que modificar su estilo de vida. Deberá hacer una vida más saludable, intentar reducir el estrés laboral, realizar una dieta pobre en grasas, pobre en sal, con menos calorías y mayor ejercicio físico, pero esa es la parte, como quien dice, difícil. En esa no podemos intervenir nosotros, sino que intervendrá el paciente y dependerá de su grado de concienciación. Lo que sí que depende de nosotros y que es obligado a hacer es intentar conseguir un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a la obesidad, el objetivo de control es conseguir que el índice de masa corporal disminuya en un 10%. En cuanto a la tensión, el objetivo, en un paciente cualquiera, sería conseguir una tensión 140-90. Si el paciente fuera diabético, que no lo es, el objetivo sería 130-80 o en el caso de que tuviera nefropatía, considerada como proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas o creatinina mayor de 1,5, entonces perseguiríamos un objetivo más exigente de 125-75. Además, si el paciente fuera diabético, que en este caso no lo es, estaríamos obligados a intentar un buen control metabólico con hemoglobina glicada inferior a 7% y además glucemias postprandiales menores de 180 junto con glucemias basales de entre 90 y 130 idealmente. Y por último, debemos perseguir un buen control de los lípidos. En cuanto a los lípidos, los más importantes son los LDL, que vamos a tener distintos objetivos según el perfil de riesgo del paciente. Si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular aparte de la hiperlipemia o tiene un factor de riesgo cardiovascular, nuestro objetivo de control LDL será 160. Si el paciente tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular, nuestro objetivo de control LDL será 130. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o equivalente coronario, que son la presencia de aneurisma de aorta abdominal, la presencia de enfermedad carotídea sintomática, ictus, AIT, o enfermedad carotídea asintomática con estenosis mayor del 50%, la presencia de enfermedad arterial periférica. Todo ello se considera equivalente de riesgo coronario y la presencia de un equivalente de riesgo coronario nos obliga a manejar al paciente igual que si yo hubiera tenido un infarto o si tuviera angina de pecho o si hubiera sido sometido a un proceso de revascularización coronaria. Además, la presencia de diabetes mellitus también constituye una indicación de tratamiento más exigente del colesterol, puesto que se asocia a un riesgo cardiovascular similar, aunque no tan alto, al de haber padecido un evento coronario o presentar un equivalente de riesgo coronario. En cualquiera de estas tres situaciones, evento coronario, equivalente de riesgo coronario o diabetes mellitus, el objetivo de control LDL será 100.
La diferencia también, aparte del objetivo de control LDL, estará en cuándo inicio tratamiento farmacológico. En un paciente que presenta exclusivamente factores de riesgo, el tratamiento farmacológico se supedita a la dieta y las modificaciones del estilo de vida y se inicia cuando tenemos niveles de LDL 30 por encima de mi objetivo de control. Por tanto, con ningún o un factor de riesgo empezaré con estatinas si el paciente tiene más de 190 de LDL tras 3 meses de dieta y ejercicio físico. Y si el paciente tiene 2 o más factores de riesgo, empezaré con estatinas si tiene más de 160 de LDL después de 3 meses de ejercicio físico. En cambio, en el grupo de diabetes, equivalentes de riesgo coronario y eventos coronarios, vamos a hacer una matización. El paciente con eventos coronarios necesita estatinas desde el diagnóstico. Desde el momento del infarto, el paciente tiene indicación de estatinas si tiene un colesterol superior a 130, 30 por encima de su objetivo LDL. Mientras que el paciente con equivalente de riesgo coronario o con diabetes se supedita el tratamiento con estatinas a la evolución con 3 meses de tratamiento dietético. El paciente que nos han presentado no es diabético, no ha tenido un evento coronario y no tiene ninguna enfermedad que sea un equivalente de riesgo coronario, con lo cual, para cuantificar su riesgo cardiovascular y decidir el objetivo LDL, tengo que cuantificar los factores de riesgo cardiovascular que presenta. De cara al manejo del colesterol, se consideran factores de riesgo cardiovascular ser fumador, la presencia de hipertensión, tener más de 55 años si eres mujer o 45 años si eres varón, tener los triglicéridos elevados, tener el HDL bajo. Por tanto, remitiéndonos a nuestro paciente fuma, nuestro paciente tiene una hipertensión con tensión 150-100 y tiene un colesterol de 40, que es el límite para un varón. Luego podríamos decir que tiene 2 factores de riesgo cardiovascular, luego su objetivo LDL será 130 y la indicación de estatinas estará en seguir presentando más de 160 tras 3 meses de dieta. El paciente ya había estado haciendo dieta indicada por su médico de cabecera y en la consulta de riesgo vascular tiene un colesterol de 186, con lo cual ya tiene una indicación de iniciar tratamiento con estatinas, a dosis suficientes para rebajar su colesterol LDL a niveles inferiores a 130. Cuando un paciente tiene hipertrigliceridemia, con más de 300 de triglicéridos, es imposible el cálculo del colesterol LDL. En tales pacientes se usa como objetivo de control el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es el colesterol total menos el colesterol HDL. Y este colesterol no HDL se utiliza como objetivo de control sumando 30 al objetivo de control LDL. Así que con 0 o 1 factores de riesgo, el colesterol no HDL objetivo es 190, con 2 o más factores de riesgo, el colesterol no HDL objetivo sería 160 y con equivalente coronario o evento coronario o diabetes, el colesterol no HDL objetivo sería 130. Por completar, aparte del colesterol LDL, debemos intentar conseguir unos triglicéridos menores de 150 y perseguir un objetivo HDL mayor de 40 en el varón y de 50 en la mujer. En los distintos estudios encaminados a reducir LDL, se vio que los pacientes en los que aumentaba la HDL había menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, hoy día no hay estudios encaminados exclusivamente a aumentar el HDL que digan que aumentar los niveles de HDL mejoran el riesgo cardiovascular. Lo que parece derivarse de estos estudios es que si intentando controlarte triglicéridos y LDL consigo que te suba el HDL, eso implica menor riesgo cardiovascular, pero nadie ha demostrado que intentar elevar el HDL específicamente reduzca el riesgo cardiovascular.